Buenas tardes, querida Natalia. Para nosotros es un gusto hoy presentar nuestro proyecto final, nuestro proyecto integrador, correspondiente a la materia control estadístico de procesos. Los integrantes de este proyecto son Juan Erazo, Pablo López y quien les habla, Josué Morales. Bueno, esta es una breve introducción acerca de lo que van a encontrar en este proyecto. En realidad, el propósito principal es evaluar detalladamente el desempeño y la capacidad del proceso de elaboración de salchipapas, abarcando de forma integral desde que llega la materia prima hasta el servicio con el consumidor final. Por otro lado, también el levantamiento de diagramas de procesos, la recopilación de datos continuos y por atributos, y también el cálculo de métricas como son Seis Sigma e índices de capacidad. Finalmente, este análisis estadístico servirá como cimiento para diseñar un plan de mejora estructurado que pueda ayudar a la emprendedora. Aquí está nuestro objetivo principal, que en realidad es evaluar el desempeño y la capacidad del proceso de elaboración de salchipapas del emprendimiento Las Salchis del Bessie. Los objetivos específicos comprenden levantar y documentar el proceso de elaboración de salchipapas, desde la recepción de la materia prima hasta la entrega del producto terminado. Por otro lado, analizar estadísticamente el proceso mediante la recopilación de datos continuos y por atributos. Y finalmente, diseñar un plan de mejora. Bueno, el producto seleccionado fue la salchipapa, ya que es el producto con mayor demanda dentro del emprendimiento, dejando por fuera hamburguesas y otro tipo de alimentos que hay en este negocio. Aquí podemos ver un poco cómo funciona el proceso en general, que corresponde a la preparación de la materia prima, de ahí viene un subproceso. Tenemos la preparación y cocción de ingredientes, que igual nos desglosa un subproceso, la preparación de salsa de perejil y finalmente la conformación y entrega de la salchipapa que nos da el fin de este proceso. ¿Cómo recolectamos los datos? En realidad tuvimos 100 mediciones con una balanza y un producto central que fue la salchipapa. Esto a nosotros nos permitió verificar cuánto era el peso final de cada producto que se iba a entregar. Como podemos ver, tuvimos una muestra de 100 datos con diferentes pesos que posteriormente fueron analizados. Y doy paso a mi compañero Juan, que nos va a explicar un poco más de estos cálculos. Perfecto. Los primeros cálculos que nosotros desarrollamos dentro del proyecto fueron los cálculos de la capacidad potencial del proceso con sus respectivos índices, que vamos a ir aclarando uno por uno. Pero primero cabe mencionar que el valor nominal que tenían el peso de la salchipapa era de 360 gramos. Por lo tanto, el límite inferior de especificación era de 350 y el límite de especificación superior era de 370. Además de todos nuestros datos, obtuvimos una media de 358,33 gramos con una desviación estándar de 5,05 gramos. Con estos valores procedimos a calcular los siguientes índices. Primero realizamos el cálculo del índice de capacidad potencial. En este índice obtuvimos un valor de 0,66. Este valor nos indica que el proceso es de categoría 3, es decir, el proceso no es adecuado para el trabajo y es necesario un análisis del proceso. También requiere de modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. El porcentaje de producto fuera de las dos especificaciones es de 3,5729%, lo que corresponde a 35.728,715 partes malas por millón del producto producido. Después realizamos el cálculo del índice de relación de capacidad, que es el inverso del anterior índice. Entonces, básicamente obtuvimos un valor de 1,51. Como se puede observar, este es mayor a la unidad, por lo que demuestra que en el proceso se producirán muchas unidades fuera de la tolerancia, tanto del límite superior como del límite de especificación inferior. Después realizamos el cálculo de índice de capacidad inferior. Con sus respectivos cálculos obtuvimos un valor de 0,55, siendo este el valor menor entre CPI y CPS. Después realizamos el índice de capacidad superior, obteniendo un valor de 0,66. Por favor, la siguiente diapositiva. Perdón, de 0,77, siendo este el valor mayor entre CPI y CPS. Entonces, finalmente calculamos el índice de capacidad real, el cual obtuvo el valor de 0,55, el valor de CPI, ya que era el menor entre CPI y CPS. Entonces, básicamente este valor nos indica que existe un
perdón, que existe un 3,5930% de productos que se encuentran fuera de una especificación, lo que corresponde a 35.930,266 partes malas por millón del producto producido. En este caso, tanto CPI como CPS obtuvieron valores menores a uno, lo que indica que en ambos límites van a existir problemas dentro del proceso, pero como CPI obtuvo el valor menor entre los dos, indica que los problemas más críticos van a estar en el límite de especificación inferior. ¿Esto qué quiere decir? Que el promedio, bueno, el peso de las salchipapas va a estar con una tendencia a valores menores del valor nominal. Para confirmar para confirmar esto que estamos diciendo, nosotros calculamos también el índice de centrado acá, en el cual obtuvimos un valor de menos 17%. Ahora, ¿por qué obtuvimos un valor negativo? Este valor negativo hace referencia a que los valores del peso de la salchipapa va a estar con una tendencia hacia la izquierda, es decir, van a ser menores al valor nominal y va a estar desviado un 17%. Si bien es cierto, no es un valor más alto que el 20%, que es lo que normalmente se utiliza para tomar como referencia un valor que represente una desviación lo suficientemente grave, pero sí representa que existen problemas o confirma que existen problemas en el límite de especificación inferior. Después, nosotros realizamos los cálculos del índice de Taguchi, o también conocido como CPM. En este índice obtuvimos un valor de 0,63, lo cual básicamente nos indica que no cumple con las especificaciones del proceso, tanto por problemas de variabilidad, como lo vimos en el índice CP, y debido también a los problemas de centrado, como lo vimos en el anterior índice, ya que tiene un porcentaje de menos 17% de centrado. Después nosotros desarrollamos un histograma con todos los datos que recolectamos, en el cual se puede observar que los datos siguen una distribución normal, no perfecta, pero siguen una distribución normal. Y como podemos observar, la media del proceso Perdón, la media del proceso se encuentra a la izquierda de la línea verde, que es el objetivo, el valor nominal, justo como nos decía el índice K, el índice de centrado. Y tanto en el límite de especificación inferior como el límite de especificación superior, existen valores que están sobrepasando estos límites. Entonces, ahí nos indica la variabilidad alta que existe dentro de nuestro proceso. Listo, una vez analizado la capacidad del proceso, ahora vamos a analizar el desempeño del proceso utilizando las métricas 6 sigma. Como se puede observar, primero identificamos dos oportunidades de efecto para cada salchipapa, considerando aspectos como el peso, la cocción, la higiene, la temperatura, la presentación y los demás criterios de calidad. Posteriormente se inspeccionaron 100 salchipapas, como mencionó Josué, en los cuales se encontraron 98 defectos. Con esta información se calcularon las principales métricas encima que a continuación vamos a ver. Acá tenemos las dos primeras métricas. Primero tenemos el DPU o defectos por unidad. Obtuvimos un valor de 0,98, lo que significa que en promedio cada salchipapa presenta casi un defecto durante el proceso de elaboración. Dicho de otra manera, por cada 100 salchipapas inspeccionadas se detectan aproximadamente 98 defectos. Y es importante aclarar que estos defectos no representan necesariamente 98 productos rechazados, sino que en una misma salchipapa puede presentar más de un defecto en diferentes etapas del proceso. Luego tenemos el DPO, que son los defectos por unidad, cuyo resultado fue 0,060. Este significa que existe aproximadamente, em, perdón, que existe aproximadamente un 6% de probabilidad de que ocurra un defecto en cada oportunidad evaluada dentro del proceso. Luego tenemos el DPMO, que representa los defectos por millón de oportunidades. El resultado obtenido fue de 81.667 defectos por millón de oportunidades. Esto quiere decir que si este mismo proceso produjera un millón de oportunidades de defecto, alrededor de 81.667 presentaría algún tipo de incumplimiento. Por lo tanto, podemos concluir que el proceso todavía se encuentra lejos del nivel de desempeño esperado para un proceso Six Sigma, donde los defectos son extremadamente bajos. Finalmente tenemos el yield, que también, que bueno, en este caso representa el porcentaje de productos que completan el proceso sin defectos. Y bueno, el rendimiento obtenido fue cercano al 2% debido a que el DPU fue de 0,98, y esto evidenciaría que únicamente una pequeña proporción de las unidades evaluadas estuvo completamente libre de defectos, mientras que la gran mayoría presentó al menos una no conformidad.
Luego tenemos el nivel ZC. En este caso, el nivel ZC hace referencia al corto plazo. Para el índice ZC existen 2.700 partes por millón fuera de especificaciones, lo que corresponde a 99,73% de la curva dentro de especificaciones. En cambio, para el índice ZL, quiere decir a largo plazo, existen 697.700 partes por millón fuera de especificaciones, lo que corresponde a un 30,23% de la curva dentro de especificaciones. Por lo tanto, el proceso, según la tabla de interpretación, tiene un nivel de 3 sigmas. Listo. Luego procedimos a realizar el cálculo y la gráfica de las diferentes cartas de control, que como sabemos son herramientas estadísticas y de calidad que permiten supervisar un proceso a largo tiempo. Entonces, bueno, en esta imagen podemos ver un poco de la metodología de cómo logramos hacer todas las cartas. Colocamos los subgrupos, los datos y dependiendo de la carta, colocábamos los valores y calculábamos los valores que necesitábamos, ya sea, por ejemplo, carta X la media, ya sea carta R, calculábamos el rango y luego calculábamos las cartas. En este caso, la primera que graficamos fue la carta X, que como se puede observar, muestra que el proceso se encuentra bajo control estadístico, ya que no presenta ningún punto fuera de control. Además, se observan oscilaciones entre valores altos y bajos que fluctúan alrededor de la línea central, presentando un comportamiento parcialmente cíclico. Y además no existe una tendencia prolongada por 6 o más puntos consecutivos, por lo que no existe evidencia de una tendencia ascendente o descendente. Acá tenemos, bueno, para el proceso también utilizamos la herramienta de Minitab para poder confirmar y comparar los resultados obtenidos bueno, cuando graficábamos las cartas de forma manual. Luego tenemos la carta R. En este caso, el proceso se encuentra también bajo control estadístico, ya que al igual que la carta X, no se encuentra ningún punto fuera de los límites de control. Igualmente se observan oscilaciones entre valores altos y bajos que fluctúan alrededor de la línea central, presentando un comportamiento parcialmente cíclico. Igual que la carta X, perdón, existe una tendencia prolongada por 6 o más puntos consecutivos. Igualmente tenemos la carta RH en Minitab, que nos ayuda con esas interpretaciones automáticamente. Luego, para calcular la siguiente carta, que es la carta U, tenemos igualmente la tabla realizada en donde colocamos información como el lote, los defectos y el cálculo del valor U, listo para graficar la carta. En este caso, la carta U muestra que el número promedio de defectos por salchipapa se mantiene dentro de los límites de control establecidos, em, por lo que el proceso se considera estadísticamente estable desde el punto de vista de los atributos. No se identifican puntos fuera de control ni patrones anormales como tendencias prolongadas o rachas consecutivas que evidencian la presencia de causas especiales de variación. Ahí está la carta U hecha en Minitab. Y finalmente, bueno, en conclusión del análisis, lo que se puede decir es que aunque el proceso se mantiene bajo control estadístico, como se observó en las cartas, la capacidad, como lo demostró Juan, no es suficiente para cumplir consistentemente con las especificaciones de calidad. Por ello, las acciones propuestas que va a mencionar deberían considerarse. Perfecto. Y ahora vamos con nuestro plan de mejoras. Nosotros encontramos diversas oportunidades, nosotros lo podemos decir, para nosotros poder plantear mejoras que sean factibles y que puedan ayudar a la emprendedora. Dentro de ello, un hallazgo muy importante fue que el proceso presenta una variabilidad en el peso de la salchipapa. ¿Qué significa esto? Que de 5 clientes, algunos tenían diferentes pesos, lo cual puede influir en la calidad de cómo el cliente está procesando y está recibiendo el producto. Por lo cual, nosotros proponemos implementar el pesado obligatorio de cada salchipapa previa a su entrega. Esto a nosotros nos va a ayudar a que pueda controlar la emprendedora que todas las salchipapas pesen lo mismo y además el tema de las porciones, que es otro hallazgo muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra desplazado el peso objetivo establecido. ¿Cómo se pueden ajustar las porciones? Pues en realidad estableciendo el estándar, en este caso de 360 gramos. Y bien, algo muy puntual que encontramos, que es la cocción de las papas y de la salchicha. Al no tener estandarizada la temperatura por grados, sino por aproximaciones del tiempo, pueden cometer errores como que las papas salían crudas a veces, no todas, pero sí, o también que la cocción de la salchicha no era la más idónea.
Con este plan de mejoras, pues la emprendedora va a poder tener un control mucho más correcto de su emprendimiento y seguramente sus clientes van a estar mucho más contentos. Para nosotros ha sido un gusto presentar nuestro proyecto y agradecemos a todas las personas que han visto esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pues amigos.